Muy buenos días y bienvenidos un día más a los encuentros de IAD Más Cerca. En esta ocasión hablaremos con tres referentes sobre reactivación económica de Aragón. Tenemos con nosotros a Nicolás Espada, director del Periódico de Aragón. Buenos días, Nicolás. Hola, buenos días. A Salvador Galve, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja. Buenos días, Salvador. Buenos días, Pilar. Buenos días a todos. Y a Peter Lozano, presidente de AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón. Buenos días, Peter. Muy buenos días. Nicolás Espada Ibáñez estudió periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Autónoma de Barcelona. Es experto universitario en libertades informativas por la UNED. Durante los años de estudiante universitario colaboró en diversas publicaciones en Barcelona, entre ellas El Mundo Deportivo, así como Heraldo de Aragón de Zaragoza. Entró a formar parte de la redacción del desaparecido El Día de Aragón en 1983, donde ejerció como redactor en distintas secciones del diario, entre ellas la de Economía. Sucesivamente ocupó los cargos de jefe de sección de las secciones de Aragón y Nacional en El Día de Aragón. Posteriormente dirigió el semanario El Ebro Económico, al tiempo que desempeñaba las funciones de redactor jefe del Día de Aragón. Con el nacimiento del Periódico de Aragón, en 1990, pasó a ocupar la jefatura de sección de Economía y Trabajo en este diario y tras un breve periodo como responsable de la sección local es nombrado subdirector del Periódico de Aragón en 1992, cargo que ocupó durante 26 años. Y desde el 1 de junio de 2018 es director del Periódico de Aragón, diario que pertenece a Prensa Ibérica. Salvador Galve, ingeniero industrial, técnico superior de prevención de riesgos laborales y máster universitario en dirección y gestión de empresas industriales y servicios. Su incorporación al mundo laboral fue a través de la Fundación Empresa Universidad, formando parte del equipo de investigadores de la Cátedra de Transportes de la Escuela de Ingenieros y del Instituto Tecnológico de Aragón. Sus inicios como profesional fueron en INTA Eimar, transporte intermodal y fabricación de contenedores cisterna como director técnico. Posteriormente, desde Teruel, trabajó en la constructora Acciona, tomando contacto con el mundo de la contratación de obra pública y edificación como responsable de obra y como responsable de proyectos y puesta en marcha de instalaciones mecánicas y eléctricas. A partir de entonces, su trayectoria profesional le ha llevado a especializarse en la industria del transporte por cable y su aplicación a la gestión de empresas de turismo de nieve y de montaña para el desarrollo de Aragón. Durante casi 30 años ha formado parte del proyecto estratégico de modernización y ampliación de las estaciones de esquí de Aragón como director gerente de Valdelinares, Jabalambre y Cerler, y finalmente como director técnico del grupo Aramón, que incluye además de las mencionadas las estaciones de Formigal y de Panticosa. Peter Lozano, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón desde 2017, es también vocal de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios CAGE. Emprendedor por naturaleza, arquitecto de interiores por la Escuela Superior de Diseño de Aragón y máster en Business Administration MBA. Cofundador y responsable de alianzas estratégicas y comunicación en Imascono y Cromville, empresas especializadas en las tecnologías de realidad aumentada, virtual y mixta. Ha tenido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales a nivel empresarial y personal por su creatividad, entre ellos la persona con mayor impulso a la evolución digital en Aragón, finalista del Premio ADEA en 2015 a la innovación, Premio ZAC a la internacionalización, Premio Joven 2014, Premio IDEA 21, Premio Telefónica a la mejor app móvil, segundo premio en el concurso internacional de diseño de I+D de Cosentino, entre otros muchos. Él se define como un apasionado de la comunicación, el marketing y el diseño en cualquiera de sus ámbitos. Su filosofía de trabajo es que el trabajo en equipo hace que tus sueños funcionen, nos pone a trabajar. Bien, bienvenidos a todos. Cuando queráis, por orden de intervención, podéis empezar. Nicolás Espada, por favor, cuando quiera. Muy bien. Muchas gracias, Pilar, por la presentación. Buenos días a todos. Quiero, en primer lugar, dar las felicitaciones al IAB por esta interesante serie de encuentros y muchas gracias por permitirme participar en ellos y aprender de todas las personas también que por aquí
se asoman. Bien, todos, reactivación económica de Aragón, es un poco el título de este encuentro. Todos conocemos la situación en la que se encuentra la economía española y aragonesa después de la paralización de la actividad que hemos vivido con los sucesivos estados de alarma por causa del coronavirus, con lo que no hace falta ya ningún diagnóstico más. Yo creo que todos los diagnósticos han acertado y la situación pues, es súper delicada. Pero frente a esta realidad hay que plantearse qué hacer, por dónde tirar para poder recuperar ese pulso económico que la Comunidad de Aragón tenía y que estoy convencido va a seguir teniendo. En primer lugar, quería destacar un hecho que es importante, ¿no? Creo que hay que ver la economía, sobre todo, con optimismo y no es hora de caer en cuestiones negativas. Yo creo que es preferible ver la botella medio llena que medio vacía. Todo lo que se había avanzado antes del 15 de marzo de este año sigue vigente y con la misma fuerza. Contra este virus hemos mantenido o seguimos manteniendo una guerra, pero realmente no ha sido una guerra. Después de una guerra hay que reconstruir ciudades y no es el caso. En Aragón tenemos una serie de patas económicas básicas y fundamentales y yo creo que van a seguir funcionando con la misma fuerza. Por ejemplo, la industria de la automoción va a tener que seguir funcionando porque las carreteras siguen intactas. Los ciudadanos van a seguir circulando en coches y la movilidad no se va a frenar con todos los mismos nuevos condicionantes que ya registraba. Es decir, se van a seguir fabricando coches porque se van a seguir vendiendo. Lo único que se va a reducir su ritmo y todo lo que se había pensado para este año, pues en estos momentos queda desfasado. Hemos tenido un parón. Eso significa que las empresas auxiliares y toda la industria aragonesa necesita un nuevo tiempo para acompasarse. Digamos que es solo un bache, solo que hay un dato añadido. El coronavirus no va a traer cambios en los patrones de consumo y lo que ha acelerado probablemente es la transición hacia los coches de cero emisiones, lo que eso sí complica de forma tremenda el presente y el futuro de los fabricantes. Ahí es donde creo que sería necesario un plan de todo el país, con fabricantes, con empresas auxiliares, con los concesionarios, con el gobierno central, con los gobiernos autonómicos, para diseñar una estrategia y seguir demostrando que hay potencial en nuestro país, aunque solo sea para montar coches, porque la tecnología sigue estando fuera de nuestras fronteras. Hoy mismo contamos en el periódico de Aragón que en PSA, en Opel, ya hay 2.000 trabajadores en estos momentos en la cadena de montaje y salen 800 vehículos al día. Llevan una semana prácticamente trabajando después del parón. Evidentemente, la producción se adecuará al ritmo del consumo, pero la actividad sigue e irá creciendo. Otra pata importante de la economía aragonesa, que también creo que va a seguir intacta, es toda la parte logística en la que Aragón se había abierto ya una importante referencia. La proyectada ampliación de plaza no se va a frenar y eso es un tanto muy importante a favor de la economía de Aragón. Los 3 centros que Amazon Web Services, tenía previsto levantar en Huesca, en Villanueva de Gállego y en el Burgo de Ebro, con lo que eso supone para la proyección económica del territorio, siguen intactos. Es más, en estos días, en plena pandemia, han salido publicados anuncios en la prensa para cubrir las primeras plazas de trabajadores de esos centros. Otro caso, la inversión que Guisona había comenzado en Épila con un macromatadero de pollos, sigue adelante con el impacto económico que esto significa también para la economía aragonesa, la general y la local, porque en esa zona de Épila también se va a crear y se está creando ya, de hecho, mucho empleo y, por lo tanto, un aumento de la riqueza económica de pequeños y medianos empresarios. Este sector de agroalimentación, con tanta inversión también en la provincia de Nacho, Huesca, sigue siendo, ¿qué tal? Me aun con pasan estos cosas raras, pero ya... difíciles tiempos, un revulsivo para Aragón. Y lo mismo con todos los proyectos de energías renovables que ya habían comenzado y ya se estaban poniendo en marcha o los que estaban previstos. Todo sigue adelante. Nada de esto se va a echar hacia atrás. En toda la zona de la cuenca minera,
toda la transformación energética. De hecho, el otro día también se firmaba el primer protocolo del convenio de transición entre los ayuntamientos, la zona de la cuenca minera y el Ministerio de Transición Energética. No son muchos puestos de trabajo, pero sí que da mucha vida a toda la comarca. Y se hablaba de que ya existen 80 proyectos para poder ponerlos en marcha una vez hecha la selección. Además, por todas las circunstancias que estamos viendo, casualmente, la economía verde, la agroalimentación, la logística y las nuevas tecnologías van a convertirse en auténticas locomotoras de esta recuperación económica de Aragón en los próximos años. Todo esto es lo más fuerte de la economía aragonesa, según hemos dicho todos, políticos, economistas, medios de comunicación desde hace tiempos. Y esta parte del PIB aragonés va a seguir tirando. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos un oxígeno muy importante con el que tenemos que seguir respirando. Y junto a todas las empresas tradicionales que también siguen funcionando. Ahí tenemos a la papelera Saica, ahí tenemos a Picolín, con más o menos complicaciones, pero van a seguir funcionando. Y otra pata muy importante también, aunque esta sí que va a fallar un poquito más, el turismo. Pero ahí también hay que verlo en plan positivo. Aragón tampoco está tan mal situada. Es verdad que Zaragoza, la capital, estaba recibiendo en los últimos años un número cada vez más elevado de turistas chinos. Pues ahí vamos a pinchar, está claro. Pero también se decía, por lo que sería así, que dejaban poco dinero en las pocas horas que transitaban por la ciudad. Luego tampoco tendríamos que preocuparnos mucho. Zaragoza sigue viviendo mucho de los turistas de paso y de fechas muy concretas y de un turismo nacional, justo el turismo que menos se va a resentir después de la pandemia. Porque los turistas nacionales, yo creo que a partir de ahora, por lo menos en un primer momento, van a hacer mucho turismo nacional. Y además, ahí contamos, en Huesca y en Teruel principalmente, con el impulso de las casas rurales. Es otro atractivo que tampoco tiene por qué pinchar en la actualidad. Al revés, ya digo, es el turismo que más se está agitando. Hay incluso ya reservas para este verano, dado que los españoles se van a pensar mucho el salir al extranjero e incluso puede haber recelo en acudir a los hoteles. Es cierto que en este apartado se va a producir una crisis coyuntural para muchos autónomos. Comercios, hostelería en general, básicamente el sector servicios, no van a tener los grandes acontecimientos para poder obtener mayor rentabilidad como era esta hora. Las fiestas del Pilar. Ya veremos cómo son, pero no serán como eran antes. Las de todos los pueblos, que muchas ya se han suspendido, las de Huesca, las de Teruel, hacen un agujero importante a las economías más domésticas de estos pequeños empresarios y al empleo. Es ahí donde las arcas públicas yo creo que tienen que estar prestas. Igual que ya se ha anunciado casualmente para el turismo unas ayudas, creo que de 6 millones de euros del Gobierno de Aragón, deben de llegar instrumentos financieros para estos servicios en general que afortunadamente en la comunidad tienen menos peso económico que en el conjunto de España. Es todo lo que necesitan, negocios, actividades, pequeñas empresas que hace 3 meses eran perfectamente viables y que ahora tienen esos problemas de solvencia. El reto es grande, pero es evidente que se necesitan ayudas públicas, pero no solo de los gobiernos regionales y del Gobierno de España. La Unión Europea no puede quedarse atrás. Ahí ha habido un primer paso con este plan Marshall, que ya veremos a ver en qué medida, que firmaron Francia y Alemania, vamos a ver en qué medida nos llega y cómo estamos. Y querría destacar tres datos. La semana pasada, la intervención del gobernador del Banco de España en el Congreso de los Diputados fue muy clara. Relató una situación patética y todos, partidos políticos y agentes sociales, tienen muy claro que hace falta un incremento del gasto público. Igual que se tiene claro en las instituciones económicas europeas y mundiales. Lo único malo es que aquí, en España, los partidos están perdiendo mucho el tiempo, los partidos políticos, en disquisiciones y faltan los acuerdos, que son vitales. Pero bueno, el escenario de esta crisis es muy distinta a la última, a la que vivimos en el año 2008. Por dos cosas. Hay dos grandes diferencias. Ahora todas las arcas públicas, sobre todo el Estado, están muy endeudadas, pero la banca está saneada. Esa es la gran diferencia. Por lo que
Creo que se hace más que necesaria una virtuosa colaboración público-privada para que afloren las grandes masas de dinero privado. Además, el Gobierno de España no puede ser cicatero con las comunidades autónomas y debe de ampliarles el margen de endeudamiento. No parece sostenible en estos momentos que siga siendo del 0,2% para las comunidades cuando en España va a llegar al 10%. Creo que lo que aprendimos en la crisis del 2008 tenemos que tenerlo muy en mente. No hay que caer en las políticas de austeridad, esas políticas que tuvimos hace más de 10 años. Hace falta una estrategia de estímulo fiscal masivo, asumiendo la correspondiente deuda pública, eso sí, pero con el respaldo de las grandes instituciones, sobre todo del Banco Central Europeo, que no deja de ser lo mismo que están haciendo países pues, como Estados Unidos, como el Reino Unido o incluso Dinamarca, cuya soberanía monetaria no está cedida al BCE. De esta manera, y es el tercer y último dato, se podrá movilizar con esta estrategia monetaria y fiscal todas las capacidades públicas necesarias para que las prioridades sean los niveles de producción y la creación de empleo. Por ejemplo, se hablaba estos días de apostar por la rehabilitación de la vivienda, transformándolas con la consiguiente eficiencia energética por la que en estos momentos se está apostando. Motivaría una abundante creación de empleo. Ahí, las instituciones públicas, incluso locales, como el Ayuntamiento de Zaragoza, en nuestro caso, que es el más potente, no deben ser cicateros a la hora de hacer este tipo de actuaciones. Finalmente, quería hacer una breve mención a algo que ha cambiado en este confinamiento en muchas empresas y que creo yo que va a suponer una revolución en los próximos meses. El teletrabajo. El teletrabajo ha venido para quedarse. Muchos negocios pueden reactivarse gracias a esta nueva forma de trabajar y estoy seguro que van a surgir ofertas de trabajo. Con el teletrabajo convive el bienestar subjetivo individual, la conciliación laboral familiar y la formación. Estoy convencido que va a haber un aumento, vamos a verlo en los próximos meses, de la demanda de formación no presencial. Probablemente nos hemos metido de lleno en el teletrabajo y lo hemos hecho mal o lo estamos haciendo mal porque no sabemos, porque nos ha venido de pronto. Estamos metiendo muchas más horas que las que hacíamos en las oficinas y no distinguimos lo que es el hogar de lo que es la oficina. Eso cambiará. Y esto que va a activar, estoy seguro, otra parte de la economía más local que también es muy importante. Yo creo que ahí me paro, he echado encima de la mesa distintos temas y muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Nicolás Espada. A continuación, Salvador Galve, decano del Colegio de Ingenieros de Aragón. Buenos días a todos. A ver si soy capaz de compartir pantalla. Yo creo que sí. Muy bien. Bueno, pues es un placer y la verdad que a nivel personal una magnífica oportunidad para exponer desde el punto de vista del ingeniero industrial una visión que muchas veces no aparece. Quizá los ingenieros pues no somos ni economistas, ni tampoco empresarios, ni gobernantes. Tenemos de todo también en la Viña del Señor, porque al final somos un colectivo de más de 2.000 personas, ingenieros industriales, y en general la ingeniería, yo entiendo que en estos momentos tiene una oportunidad única para demostrar que como gestores de tecnología, decía Nicolás que la tecnología es universal y quizá ya no está ni siquiera en España, pero los gestores de tecnología que damos valor o negocio empresarial, a empresarios y a gobernantes en las instituciones cuando nos toca tomar decisiones técnicas, vamos a aportar un valor importante y estamos aportando un valor importante y me gustaría transmitiroslo con una sencilla exposición. En primer lugar, tenemos la obligación de ser transparentes y decir lo que hemos visto. Hemos hecho un par de foros con un comité de expertos, todos ingenieros industriales aragoneses, donde estamos en todos los foros, en instituciones, en direcciones generales, al frente de las mejores empresas de Aragón. Como autónomos, como ejercicio libre, pues estamos llevando a cabo
proyectos en las mejores empresas de proyectos aragonesas a nivel nacional. Y una de la visión clara y algo que me gustaría exponer, que ha sido una conclusión general de todos, es que la industria se adaptó rápidamente a los diferentes planes de emergencia y contingencia que las empresas disponían para aguantar el golpe de la crisis. Todos sabemos, y en eso sí que creo que ha habido unanimidad desde el principio, cómo se transmite el dichoso virus, y lo que teníamos todos muy claro, que manteniendo distancias de seguridad, mejorando nuestros planes de contingencia de riesgos laborales, la industria no debería de haber parado. Al igual que otros sectores esenciales, pues hemos sido capaces o hubiésemos sido capaces de mantener esos distanciamientos que ha habido que hacer, pues en grandes superficies de supermercados, en la alimentación y los sectores que no han parado. Todos nuestros compañeros, hemos hecho una encuesta a más de 500 personas, más de 500 ingenieros industriales, casi todos de Aragón y La Rioja, pero gran parte también del resto de España, a través del Consejo General de Ingenieros, y la conclusión principal era que la industria estaba preparada desde el minuto 1 para adaptarse rápidamente a la crisis. A partir de ahí, en nuestras reflexiones, los ingenieros industriales de Aragón y La Rioja impulsamos 12 pautas para afrontar la nueva normalidad y proponemos la participación de técnicos para tomar decisiones técnicas, para ser, como diría yo, ágiles en la toma de decisiones, que a lo mejor nos podemos equivocar, pero no podemos estar paralizados ni en debates, en los foros que corresponda. Hay que ser, no pararnos y poner análisis y avanzar. Entonces, hemos marcado 12 pautas muy claras que yo creo que a veces son redundantes, porque en todos los foros y en todos los sectores, pues Nicolás yo creo que también ha citado algunas, pero son muy claras y muy sencillas. La primera es que los ingenieros industriales vamos a apoyar todos los retos estratégicos que ahora se plantean, sostenibles y medioambientales. La salida de esta crisis y la necesaria reindustrialización requiere que técnicos altamente cualificados diseñen una estrategia que reavive la economía de manera rápida, segura y efectiva. Los ingenieros industriales abogamos por una transición a la nueva normalidad, basada en el rigor técnico y en la seguridad sanitaria. La pauta número 2 es que la prevención de riesgos laborales como elemento clave en estos momentos requiere un desarrollo profundo, así como la importancia de toma de decisiones en momentos tan graves como los actuales. Todos hemos tenido que adaptar nuestros negocios, nuestras empresas a la nueva situación, y la prevención de riesgos laborales pues se ha tenido que transformar, pero además lo ha hecho fantásticamente. La pauta número 3 es que la formación de calidad y la alta capacitación técnica ha resultado vital en algunos ámbitos. Esa encuesta que os he dicho de más de 500 personas demuestra que más del 85% de los ingenieros industriales no han visto afectada su actividad por el parón, una cifra muy superior a la de los otros colectivos. Incluso, como decía también el anterior ponente, Nicolás, se está trabajando incluso más. Sobre todo los que se dedican a planes de contingencia, de prevención, están doblando horarios. La pauta número 4 es que la robotización, la digitalización y el I+D+I son la fórmula clave en la llamada Industria 4.0 para que todo nuestro conocimiento se ponga al servicio de la sociedad como motor de la recuperación económica. La pauta número 5 es que el sector industrial ha demostrado que está preparado y adaptado a través de sus planes de emergencia y contingencia a situaciones como de la crisis de este COVID-19. La reindustrialización, insistimos, debe ser la base del aumento del Producto Interior Bruto. El Colegio de Ingenieros Industriales apoyará todas las medidas y normativa legislativa que apoye la pequeña y mediana empresa, así como autónomos y ejercicio libre, uno de los sectores más perjudicados durante la crisis. La pauta número 7 es que los objetivos de desarrollo sostenible son ahora más importantes que nunca. La potenciación de la economía circular o la sostenibilidad tienen que ser palanca del desarrollo de esta nueva normalización. La pauta número 8, y que ha venido para quedarse, como se oye cada día más, ha puesto en valor la conciliación familiar y laboral en algunos sectores, sin notar ninguna reducción de la eficacia y de la eficiencia laboral, el teletrabajo. La pauta número 9 es que el sector primario agroalimentario ha demostrado en estos momentos ser eficiente e indispensable para la población gracias a la aplicación que viene haciendo de la tecnología.
la pauta número 10, y que luego mostraré un ejemplo de cómo está trabajando el Colegio de Ingenieros, es la logística. Está siendo clave en unos momentos complicados donde la distribución, sobre todo de productos básicos, ha funcionado extraordinariamente bien. La pauta número 11 es que los ingenieros industriales tienen claro y tenemos claro que la salida de la crisis pasa por Europa. Aquellos países europeos que han contado en la toma de decisiones con dirigentes, con perfiles más profesionales y más técnicos, han gestionado la crisis de manera más eficaz. Y la pauta número 12 es que las empresas, y sobre todo las administraciones, deben tener presentes de cara a una anticipación eficiente todos estos planes de contingencia que hemos elaborado. Y finalmente, a ver, un momentito, me gustaría hacer un resumen, un poquito la parte de puntos estratégicos para la reactivación económica, pero me parece que quería comentaros otra cosita más, perdonad. Esto es este. Esto es una muestra de cómo el Colegio de Ingenieros Industriales está trabajando en su comisión de logística. Hemos formado una comisión de logística, yo diría que apenas un par de meses antes de la crisis, donde se conformó con un grupo de expertos, en principio todos ingenieros industriales, del ayuntamiento, de empresas aragonesas de primer nivel de la logística, y al final, pues el grupo de expertos se ha transformado en un grupo de empresas e instituciones nacionales de primer nivel, en el mundo de la logística, en el mundo del desarrollo y apasionantemente divertido esta comisión. Estamos desarrollando ahora mismo una iniciativa de trabajo en movilidad en entornos urbanos, con criterios de seguridad y objetivos de desarrollo sostenible, donde la complejidad de los modelos de distribución de mercancías DUM, distribución urbana de mercancías o de la última milla, van a cambiar. Va a ser relevante más que nunca la colaboración y la co-creación de soluciones que aporten valor y que sean consistentes en el tiempo. Es en este espacio donde el colegio puede aglutinar y aportar una propuesta de valor innovadora que marque tendencia, ayudando a conectar conocimiento y talento para la reactivación económica. Y por último, una reflexión sobre lo que el Colegio de Ingenieros Industriales entiende, cuáles son los puntos estratégicos para la reactivación económica. En primer lugar, es necesario el desarrollo de una reindustrialización de Aragón. Vamos a pensar que la salida de la crisis nos va a ofrecer oportunidades, y a ver si en esa toma de decisiones somos capaces de recuperar ese déficit que quizá Aragón, con relación a otras comunidades, ha sufrido. Yo creo que es una oportunidad magnífica, y si nos centramos y nos ordenamos y nos alineamos, empresarios, gobernantes y técnicos, en este caso ingenieros, en nuestro caso ingenieros industriales, puede ser una reactivación económica importante. Como decía, es necesario el desarrollo de la restauración de Aragón que cree riqueza y sea capaz de autoabastecer a nuestro territorio, siempre con criterios de desarrollo sostenible. Como el punto número 2 es que la creación de riqueza solo se puede conseguir a través de proyectos empresariales, bien privados o bien con apoyo público para echarles a andar más ahora con la situación, que creen cadena de valor y puestos de trabajo. El punto número 3 es que para la creación de estas industrias el empresario necesita el desarrollo en Aragón de infraestructuras, de energía, de industria 4.0, de corredores que vertebren el territorio por carretera y ferrocarril, para que la logística y el transporte al mismo nivel que el resto de España. Y el punto número 4 es que la migración de jóvenes con cualquier tipo de cualificación es una lacra para Aragón. Las administraciones deben establecer y poner en marcha ayudas y políticas de empleo y de iniciativa privada en Aragón, tal como existen en otras comunidades autónomas. Mi experiencia personal es que yo concibo a Aragón como una mitad emprendedora, potente y lideradora, una magnífica ciudad que es Zaragoza capital,
que debe ser el centro y el nudo logístico del país, sin ninguna duda. Y luego la otra mitad, que es la provincia de Huesca, como la de Teruel, tanto monta tanto, donde el desarrollo en un territorio escaso de población, disperso y envejecido, debe tener ayudas como están teniendo otras comunidades en un sector, por ejemplo, que yo he vivido, que es la industria del turismo, con un pequeño apoyo como tienen otras comunidades de estos trabajadores temporales de entre 4 y 6 meses de invierno, pueden asentarse y afincarse en el territorio y desarrollar el territorio. Yo creo que hay muchísimas salidas y muchísimas oportunidades para conseguir reequilibrar el territorio. Y sin más, pues muchas gracias a todos y al siguiente. Muchas gracias, Salvador Galve. A continuación, Peter Lozano. Genial, pues muy buenos días, ¿se me escucha bien? Sí, muy bien, gracias. Perfecto, comparto también que tengo una pequeña presentación. Vale, ¿se ve bien ya? Genial, pues bueno, nada, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos a GE Aragón y daros la enhorabuena también por esta iniciativa tan interesante que sigo desde hace días y que nos ha permitido conocer visiones muy amplias en todos los sentidos. Y bueno, coincido en muchos de los puntos que han compartido los compañeros. Y bueno, en mi caso he preparado una pequeña presentación con las que considero las 10 claves dentro de esta reactivación económica de Aragón. Y bueno, como podéis ver con mi fondo bien aragonés, pues bueno, creo que el punto número 1 es la marca Aragón. Creo que es fundamental el creernos el potencial que tenemos en nuestra comunidad. Y en esta crisis se ha demostrado la importancia del tejido productivo y empresarial de nuestra comunidad, primero implicándonos en solucionar el problema más importante, que era la crisis sanitaria, y luego remando para reactivar la economía, que sin duda alguna es lo más importante pues, para mantener este bienestar que todos gozamos. No creo que tengamos nada que envidiar a otras comunidades y bueno, si algo me enorgullece de AGE es esta filosofía de marca Aragón y lo demostramos con hechos, ¿no? Al final, bueno, apostamos por alianzas 100% aragonesas y el mejor ejemplo es el acuerdo estratégico que firmamos con Ibercaja y con Fundación Ibercaja. En AGE trabajábamos con diferentes entidades bancarias y pues bueno, tomamos la decisión de que realmente para poner en valor nuestro tejido debemos predicar desde el ejemplo y por eso pues bueno, firmamos este acuerdo estratégico y tanto eso como Ibercaja como Fundación nos acompañan en este reto, ¿no? de ayudar a los jóvenes empresarios. Entonces, bueno, creo que no hay duda de que lo más importante para la reactivación es pensar en Aragón y empezando por nosotros mismos. Por eso, el siguiente punto, ¿no? de los pequeños gestos, grandes cambios que tanto lanza este mensaje y en este sentido, pues bueno, debemos de ser conscientes del poder que tenemos como consumidores. Todos nosotros con nuestras acciones del día a día somos parte de esta reactivación económica y, por ejemplo, pues bueno, el turismo que ya habéis citado, pues bueno, pues es fundamental, ¿no? que estos pequeños gestos puedan ayudar a significar un gran cambio. A nivel nacional es un sector muy importante, es clave en nuestro país y va a ser muy importante que todos nos concienciemos, pero que no quede en una medida cortoplacista, sino que a medio y largo plazo pues sigamos teniendo estos viajes autonómicos o nacionales en nuestras primeras destinos, ¿no? para descubrir todas las maravillas que tenemos en nuestro país y bueno, en concreto en Aragón. Pues por citar alguna, la última zona que estuve es el Matarraña, que no la conocía y fue fantástico. Entonces, bueno, las posibilidades que tenemos son infinitas y otro ejemplo muy sencillo es también la ropa. Yo desde hace un año y medio aproximadamente tomé la decisión de comprar ropa únicamente made in Spain y creo que es otro pequeño gesto que puede contribuir a un gran cambio. Pero es cierto también que para poder dar servicio a las nuevas demandas que tienen los consumidores, en este sentido no compro solo ropa aragonesa, pero bueno, sí que es cierto que he encontrado proveedores a nivel nacional muy importantes y en este sentido, pues para adaptarnos a las nuevas necesidades que va requiriendo la economía,
pues es muy importante tener pues eso, esa mentalidad de cultura de cambio constante y de adaptación que resume muy bien este libro, que os lo recomiendo, que es de uno de los cofundadores de Pixar. Y bueno, y una de las frases que dice es que lo que hace especial a Pixar es la aceptación de que siempre vamos a tener problemas, muchos de ellos ocultos, y que trabajan duro para sacarlos a la luz, incluso si ello les hace sentir más incómodos. No cabe duda de que el cambio es incómodo para todas las personas y para todas las empresas, pero tenemos que ser conscientes de que hoy en día nada es de por vida y de que debemos estar abiertos para evolucionar constantemente, para adaptarnos a las necesidades de los mercados. Y como digo muchas veces, pues eso, más que se habla de transformación digital, pero realmente lo que estamos viviendo es una transformación social, y de ahí, pues bueno, estos cambios culturales que están provocando y que debemos de tener esa apertura al cambio. Dentro de este contexto, no cabe duda que la digitalización es fundamental y que debemos de apostar en cualquier sector, incluso en el comercio local. Esta crisis ha supuesto unos cambios en las interacciones sociales brutales, y bueno, la digitalización no tiene por qué suponer grandes cambios ni inversiones, sino tener ese cambio cultural que acabo de citar para aprovechar esas oportunidades. Hoy en día, un canal de venta digital puede ser el propio uso de WhatsApp para recibir los encargos en una pescadería, por ejemplo, o pueden ser los propios mensajes que podemos recibir a través de nuestras cuentas de Instagram o Facebook. Por eso, la importancia de esa mentalidad abierta para identificar oportunidades y quitarnos también ese concepto de que la digitalización supone grandes inversiones, ¿no? Tenemos que ser astutos en ese sentido y aprovecharnos de plataformas que tenemos, pues para que poder adaptarnos poco a poco en esta transformación digital y sobre todo que nos ayude a ser más eficientes. Y ligado al anterior punto de la digitalización, pues esto va en consecuencia del comercio local, donde es fundamental que apoyemos con esos pequeños gestos que comentaba al principio, apoyando pues eso, en el consumo responsable y de proximidad. En esta crisis sanitaria hemos visto también las consecuencias del desequilibrio que tenemos en cuanto a la deslocalización, y bueno, creo que el apostar como ciudadanos por el comercio local va a ser muy importante en esta reactivación económica, y esto pues bueno, se podría incentivar también desde las instituciones, pues bueno, bien mediante ayudas directas o bien mediante deducciones que fomenten ese comercio local que tan importante es para la economía en nuestros territorios. Otro de los aspectos claves creo que es la estrategia y el ecosistema, que en este sentido creo que van ligados. Es muy importante hacernos fuertes en áreas destacadas y construir esos ecosistemas. Al final, en un mundo global como el que vivimos, es muy importante el tamaño de las empresas, pero no tiene que pasar por ser una única empresa. De ahí este ecosistema donde debemos seguir apostando por sectores estratégicos y hacernos fuertes construyendo empresas a su alrededor. El automóvil, como ya ha comentado Nicolás, pues es muy importante en nuestra comunidad, y bueno, y esta imagen corresponde, por ejemplo, al proyecto Mobility City, que estaba ligado a la movilidad, que es un sector que realmente es clave en los próximos años y que está cambiando de una forma brutal a nivel internacional, y pues bueno, creo que es importante el apostar por estrategias y generar ecosistemas que nos permitan tomar un volumen y un reconocimiento importante como comunidad. Dentro de esta transformación no cabe duda de que la innovación continua es fundamental. En este contexto donde todo evoluciona a la velocidad de la luz, hay que apostar por una innovación continua. Solo hay que ver que la media de las empresas se ha cortado de los 61 años a los 17 años de vida, y en un mundo de incertidumbre como el que vivimos, la innovación debe ser el eje que nos guíe, y eso conlleva también el cambio cultural que comentaba antes, donde debemos de perder el miedo al fracaso. Innovar, no tengo duda de que es la única forma de no quedarnos atrás en esta economía global. Y para innovar, pues efectivamente debemos
apostar también y tener una estrategia en cuanto a educación y a formación, ya que son claves en esta evolución. Educación desde los más pequeños, donde no solo hay que educarlos en las competencias tecnológicas y digitales, sino que hay que seguir resaltando la importancia de los valores, y en esa formación continua ya para edades más avanzadas, pues no cabe duda de que es fundamental el estar actualizados para poder ser competitivos en esta economía globalizada que vivimos. Y ser conscientes también de que, igual que el ciclo de vida de las empresas se ha reducido de 61 a 17 años, el ciclo de vida de un trabajador se está reduciendo también considerablemente, y los trabajos de por vida se han acabado y no van a existir. Vamos a tener que estar evolucionando constantemente como profesionales y adaptándonos pues a esa evolución que viven las empresas. Lo que no tengo ninguna duda que el eje que debería ser transversal es la excelencia, y para resumir esta slide voy a utilizar una frase de un socio de AGE, de Roberto Ladrón, de GRD, que en una jornada que realizamos recientemente decía que tanto en los tiempos de bonanza como de crisis, la única forma de mantener a flote tu empresa es estar entre los mejores, y esto se resume pues con la excelencia, que creo que debe ser la visión, que en este mundo globalizado pues no cabe duda de que hay que aportar el máximo valor y la máxima calidad, y la apuesta por la excelencia es clave en este contexto donde hay tanta oferta. Y por último, creo que los objetivos de desarrollo sostenible son claves en la economía actual, y va muy ligado también a la importancia de los valores, que siempre destaco y que comentaba antes también, puesto que eso, sin valores no somos ni personas, ni empresas, ni somos sociedad, y es muy importante que la sostenibilidad sea el eje que guíe todos los movimientos económicos. Y bueno, en este contexto creo que los nuevos empresarios y los consumidores en general tenemos la gran responsabilidad de contribuir a construir un mundo mejor. Y volviendo a la primera slide, pues eso, creo que como aragoneses, por ese carácter noble que tenemos, creo que tenemos unos valores destacados, y que en este desarrollo sostenible vamos a ser estratégicos. Y bueno, el propio programa de RSA es un ejemplo, ¿no? Me comentaba antes Jesús de que han aumentado las inscripciones, y creo que refleja muy bien que ya estamos haciendo las cosas en este sentido. Y bueno, estos serán un poco los 10 puntos que a mi juicio quería compartir en este contexto que estamos viviendo. Muchas gracias, Peter. Este es el momento. Iniciamos a continuación un debate con todos los ponentes, y es el momento para que todos los que nos están escuchando puedan plantear sus preguntas directamente escribiendo en el botón preguntas y respuestas, o si desean hacerlo en persona, también pulsando el botón levantar la mano, les daremos acceso. De hecho, ya tenemos a Pedro Martínez, que quiere entrar en directo. Adelante, Pedro. ¿Me oís? Te oímos bien. Vale, hola. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, la verdad es que mi enhorabuena al IAF, porque considero de que en el momento en el que estamos habéis acertado de pleno a la hora de juntar en un debate que me parece vital a unos técnicos. Necesitamos mucho el talento técnico, el talento profesional, a un excelente profesional que nos tiene que informar, porque la sociedad, para liderar este cambio y esta transformación de que estamos hablando, necesitamos una información muy clara y muy veraz. Y Nicolás en eso nos lo hace todos los días. Y por supuesto los jóvenes. ¿Cómo no van a estar los jóvenes recogiendo informaciones técnicas y de auténticos profesionales, y que la información esté ahí para tratarnos todos los días? Pero mi gran pregunta, y quizá luego podremos entrar en detalles, los detalles son importantes, pero mi gran pregunta es ¿cómo lo hacemos? Porque es que estamos sometidos a un control político que es evidente que es un error, que tenemos que modificarlo, que tenemos que transformarlo, porque muchas veces nos paraliza. Cuando hablamos de recursos, no somos libres de la utilización de recursos, no somos capaces. Serían los agentes sociales los que podrían ser los verdaderos administradores de esos recursos, pero no lo están siendo.
no lo están siendo porque como nosotros desde la Fundación Escuela y Despensa, que recoge mucho el espíritu de Joaquín Costa, pues hablamos de que de verdad es que se parecen más a criterios oligárquicos y criterios muy caciquiles. Y por lo tanto, yo dejo eso al debate. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo damos protagonismo a los profesionales técnicos que los necesitamos, a esa cualificación que necesitamos? ¿Cómo los jóvenes pueden recibir esta seguridad de que las cosas son capaces de hacerlas bien, de que creemos en su talento? Y por supuesto, gozamos de una libertad absoluta de información para tener una información clara y veraz. Ahí dejo el debate. Muchas gracias. Bueno, yo entro al trapo. Yo como técnico aportaré lo que pueda, ¿eh? De acuerdo. Bueno, está bien la reflexión que ha hecho Pedro, pero yo creo que en Aragón estamos dando desde hace bastantes años ejemplo de que con los criterios políticos también se pueden hacer cosas. Aragón no es una tierra de mayorías absolutas, llevamos durante muchísimo tiempo, prácticamente nunca ha habido mayoría absoluta en las Cortes de Aragón, y eso ha implicado pactos. Quizá el gobierno actual es el mayor, 4 partidos en el gobierno, nunca ha habido tantos, pero sí que hemos tenido durante muchos años coaliciones de gobierno. Y yo no diría que hayamos perdido el ritmo en la economía. Yo creo que lo hemos relatado un poco todos, toda la industria de la automoción, toda la logística, todos los avances tecnológicos, todas las cosas que se han hecho en las 3 provincias, yo creo que ha sido también movilizados un poco con ese motor político. Entonces yo creo que quizá el desconcierto viene en estos momentos a nivel nacional porque no hemos tenido nunca un gobierno de coalición, ahora tenemos uno. Es verdad que ha estallado todo lo de la pandemia y, bueno, se puede hablar mucho de política, no es el foro, pero yo creo que desde el punto de vista económico el control político tampoco viene mal. Aragón yo creo que se ha beneficiado de ello y hay infinidad de ejemplos. En la provincia de Huesca podemos hablar de Aramón, en el propio IAF se creó con un prisma político para creación de empresas y ahí está, lleva un montón de años fomentando todo este tejido empresarial y los apoyos al pequeño comercio desde otras instituciones, no solo desde el Gobierno de Aragón, yo creo que también han sido claves. Entonces, yo ahí discrepo, yo creo que los criterios políticos también pueden servir para evolucionar positivamente en el ámbito económico. A ver, bueno, yo en esa terna que he dicho de criterios gobernantes, empresarios y técnicos, bueno, quizá los técnicos son los que a lo mejor la imagen es del ingeniero, en nuestro caso los ingenieros industriales, pero en general el científico es una persona que es concienzuda y muy trabajadora en su día a día, y lo que falta quizás son estos foros donde nosotros, a través de colegios profesionales, aglutinamos el sentir y el parecer de los técnicos. Yo entiendo que los que tienen que tomar las decisiones son los gobernantes, pero los técnicos tenemos que hacer propuestas, o sea, propuestas, no y sentarse y propuestas como yo os he transmitido. Yo creo que la industria no debería haber parado. Hay que hacer una propuesta muy clara de que hay que reindustrializar el territorio, propuesta. El empresario elige dónde monta su estructura y dónde monta su empresa, porque el empresario es el que arriesga, es el que da valor y es el que crea negocio. Si no hay empresas, no hay riqueza, no hay creación de riqueza. Entonces, el empresario necesita fantásticos corredores, fantástica logística, porque si no se instalará solo en los corredores que ya están desarrollados. Entonces, toda la parte de los técnicos decimos, oye, hay que hacer infraestructuras de telecomunicaciones, de energía, de corredores. Y yo en esa terna creo que los técnicos tenemos que hacer propuestas formales para que se tomen buenas decisiones, que yo creo que se han tomado. O sea, el IAF es un ejemplo. El IAF es un ejemplo y ha sido un motor
de generador de inversiones, pero claro, hay que plantear propuestas de actuación claras, con ideas y grandes proyectos que los tenemos y nos pueden echar una mano. Yo también, bueno, por aportar un poco y en relación a los jóvenes que comentaba, justo este año era el 30 aniversario de la asociación. Por suerte, pues eso, contamos desde hace 30 años con la Asociación de Jóvenes Empresarios, que un poco ha tenido el objetivo de agrupar las necesidades y luchar pues un poco por incentivar este tipo de iniciativas. No cabe duda, como comenta Salvador, que las empresas es clave en el cambio económico y pues es fundamental que incentivemos, ¿no?, pues la generación de estas nuevas empresas, que generalmente son las que más rápido se adaptan a las nuevas necesidades, porque no contamos con una mochila pesada como pueden ser las estructuras de las grandes empresas. Por eso es muy importante también que exista en Aragón y que existe esa colaboración entre la gran empresa y la pequeña empresa, y también la colaboración con las instituciones. En AGE, la verdad que tenemos siempre una atención muy buena desde las instituciones. Somos también, bueno, exigentes con la visión que tenemos y pues bueno, es de agradecer también que estemos alineados en contribuir a eso, a mantener una economía atractiva para las empresas, que al fin y al cabo pues eso es la clave para mantener el bienestar que gozamos. Y bueno, como digo muchas veces, también la juventud no está en la edad, sino en el espíritu, y en AGE tenemos numerosos ejemplos de empresarios que ya superan el límite de edad de 40 años y que siguen participando proactivamente en la asociación y bueno, que son un ejemplo para todos nosotros. Entonces, aquí destacar de nuevo la importancia de ese cambio cultural que necesitamos, de que es una innovación constante lo que ha provocado esta economía global y que todos debemos salir pues, de la zona de confort como empresarios, como gestores públicos, como directivos y hasta el último empleado, porque esto es un cambio disruptivo total. Muchas gracias a los tres. Francisco Campo tiene una pregunta para Peter. Has hecho una fuerte apuesta por el consumo local, lo cual es magnífico, pero entiendo que no podemos caer en ideas autárquicas, pues la evolución social y económica ha sido en buena medida gracias a la globalidad. ¿Por qué no se apunta a la excelencia en estos servicios o productos locales que con una buena difusión, quizás con alguna ayuda institucional, serían adquiridos por ser los mejores y al mejor precio? Bueno, pues aquí yo lo primero diría que evidentemente, bueno, que la globalización ha dado muchas oportunidades, pero evidentemente ha generado también desequilibrios, y en cuanto a la producción, al tejido productivo, pues bueno, hemos sido consecuencia también y hemos vivido en primera persona los problemas que tenemos de este desequilibrio a nivel de deslocalización, ¿no? En este sentido, pues eso, evidentemente no hay que ser extremista en ningún sentido, pero sí que creo que a nivel económico debemos compensar esa balanza desfavorable pues, que se ha provocado en estos años a nivel global, y creo que pasa pues, por esa filosofía que planteas de que evidentemente la estrategia debe ser apostar por la excelencia y por la calidad. En precio no podemos ser competitivos porque esta globalización genera esas diferencias económicas brutales y al final la diferenciación en la economía que vivimos europea creo que pasa por la calidad y por colocar en el mercado, como bien comentas, pues esos productos como los mejores y al mejor precio, pero también pasa por el consumo responsable que tenemos nosotros mismos. ¿Qué preferimos como consumidores? ¿Comprar 3 prendas made in China o comprar una prenda made in España? Al final, creo que también que este cambio no solo pasa por la estrategia de las empresas, sino por el cambio del consumidor, de que seamos conscientes de que para reactivar esta economía y que mantengamos este nivel de bienestar, debemos ser parte nosotros también de ese cambio a través de nuestro consumo. Entonces, bueno, creo que es importante también lanzar el mensaje de que consumidores tenemos una gran responsabilidad y que las empresas podemos apostar por la calidad, pero si al final el mercado principal que deberíamos tener, que es el español, nos hace caso omiso y prefiere tener otro consumo, pues difícilmente la empresa va a ser sostenible. Así que creo que es un cambio realmente 360 desde las empresas hasta la labor que tenemos como consumidores.
Muchas gracias. Marta hace una pregunta acerca del empleo y la formación. Dice, en Aragón y en Zaragoza hay, aún en estos tiempos, puestos de trabajo vacantes que no se cubren y perfiles profesionales que no tienen hueco en el mercado laboral. Pregunta, ¿la formación en Aragón está en sintonía con las exigencias de la empresa y de la industria 4.0? ¿Quién quiere contestar al respecto? Bueno, yo creo que en Aragón la formación profesional y los contactos entre lo que es los programas docentes y la universidad están muy permanentemente, hay mucho contacto, ¿no? Y eso yo creo que es bueno. Incluso en formación profesional, Aragón va por delante del resto del país. Aquí se han hecho cursos y hay una serie de grados que se han tomado de referencia en otras comunidades autónomas para trasladarlo a todo el conjunto del país. Yo creo que siempre hay una distonía muchas veces entre lo que piden los empresarios y lo que se ofrece desde las escuelas y facultades, pero yo creo que ese acercamiento sí que existe en estos momentos, ¿no? Y muchas veces decimos que la gente se tiene que ir a trabajar fuera, pero no porque sus estudios no sirvan para las empresas de aquí, sino porque probablemente aquí a lo mejor no hay suficiente bolsa de empleo, ¿no? No sé, ese es un poco mi punto de vista. Bueno, Sí. a nivel de ingeniería, lo que conozco, yo creo que tenemos un magnífico centro politécnico, que es la Escuela de Ingenieros y Arquitectos, la EINA, y yo creo que eso no es óbice ni hay ningún problema. Pues luego tenemos pues, las especializaciones de máster, pero creo que el aragonés en general es un hombre serio y formal a la hora y muy respetuoso, y sobre todo tiene baja conflictividad laboral, y eso es muy importante a la hora de las cualificaciones profesionales. Yo creo que tenemos una magnífica formación en Aragón. Sí, yo también comparto las dos opiniones, y bueno, también decir que la formación ahora cada vez es más universal y que tenemos acceso a formación en todo el mundo. Realmente es querer también, ¿no? Que podemos encontrar herramientas, módulos o formación a través de Internet. Hay programas accesibles de diferentes categorías, y bueno, pues lo mismo, ¿no? Parte de la transformación de uno mismo, que es necesaria para adaptarnos al mercado laboral, y bueno, pues el tener esa mentalidad de cambio constante y de formación continua que he comentado, que bueno, pues por suerte creo que en Aragón también que tenemos acceso a formación presencial, y también pues bueno, cabe la posibilidad de buscar otras alternativas online, que bueno, que a día de hoy la formación es universal. Muchas gracias. Pregunta Andoni Rondán. ¿Cómo veis las soluciones crediticias que están ofreciendo los organismos públicos en estos momentos a las pymes? Y cita moratorias, líneas COVID, flexibilización en el pago de las cuotas. Bueno, yo creo que, no sé, yo en principio las veo bien. A lo mejor no soy el más indicado para opinar al respecto porque no las vivo en primera persona, pero bueno, yo creo que se está haciendo un esfuerzo por parte de las instituciones y se está actuando, creo que con agilidad. Siempre se quiere más, evidentemente, ¿no? Y siempre sería más deseable ayudas directas. Pero casualmente las ayudas directas, pues normalmente siempre las pide la oposición, los gobiernos no las suelen dar, ¿no? Pero bueno, yo creo que en la situación en la que se encuentran las arcas públicas en estos momentos, con bastante deuda, yo creo que esas situaciones crediticias que se están produciendo, y la banca, lo he comentado yo antes, está en una situación bastante mejor que la que tenía hace 10 años, que en la crisis del 2008, yo creo que es positivo, ¿no? Aunque ya digo que siempre se quiere más. Yo creo que las circunstancias también, que en este sentido hay que tener en cuenta que venimos de una crisis muy fuerte de 2008, yo por las conversaciones que he mantenido con empresas que llevan más años, y realmente la crisis de 2008 pues básicamente fulminó todos los ahorros o capacidad de maniobra que podían tener las empresas de años anteriores,
y que a partir de 2008 los márgenes se han reducido considerablemente y que, salvo las empresas tecnológicas que tienen más margen, el resto de empresas pues, se han quedado pues eso, muy mal paradas. Y teniendo en cuenta que las pymes es el porcentaje mayor de nuestra economía, la situación que estamos viviendo a nivel de créditos es compleja, porque un poco la sensación es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? No podemos dejar solo la responsabilidad en los empresarios, porque al final son las personas que tiran del carro por mover esta economía, y casi más que el aporte directo que comenta Nicolás, casi se debería trabajar más en las opciones de segunda oportunidad, ¿no? Al final, los empresarios son esas personas que se arriesgan, y más allá que el propio dinero, creo que todos pues, nos dejaría mucho más tranquilo el tener una situación más favorable, por ejemplo, para segundas oportunidades, porque el riesgo lo tenemos nosotros para mal, y en la situación actual que tenemos, que las perspectivas son muy negativas, creo que una buena solución podría ser el trabajar mejor la ley de la segunda oportunidad y favorecer pues eso, que si la situación va mal, que esa persona pues tenga la posibilidad también de no quedarse con un agujero importante, como ya pasó en la crisis del 2008, y muchas personas pues, que se han quedado sin nada. Pero bueno, yo intentaría más ir por esa línea. Yo las ayudas las veo fundamentales. Creo que han existido siempre y ha habido siempre apoyo a iniciativas a los emprendedores, y lo que sí que las querría ver es iguales. Nosotros ahora mismo, en esos 2 Aragones que yo te he citado, pues quitar la ciudad de Zaragoza e incluso las dos capitales, que son de las más pequeñas en población de España, estamos hablando de un territorio donde históricamente se ha repoblado pues, por fueros, por apoyos y por muchas estructuras. Tradicionalmente nosotros, bueno, tradicionalmente no hemos sido nunca objetivo 1, hemos sido ricos en términos de comunidades autónomas, y yo he tenido la oportunidad de trabajar en Teruel y en Huesca, y he visto cómo la gente, pues las industrias las pone al otro lado de la frontera, pues justito nada más pasar pues la Ribagorza, pues en la parte de limitando a Lleida, pues porque tienen otro tipo de subvenciones, no digamos en Teruel. O sea, la gente del campo del Jiloca o la gente del campo de la provincia de Teruel, pues nada, se acerca un poquito más a Segorbe y entra en la franja rica de este país, que es la costa. Tenemos muchísimas y muy buenas oportunidades, y lo que tenemos que pedir es que las subvenciones y los apoyos y las reducciones y el impuesto de sociedades, etcétera, por lo menos se equiparen al resto del país. Muchas gracias. Ignacio Sánchez dice: habéis hecho una buena presentación macro de la situación, pero me pregunto si a través del IAF, de AGE, de las instituciones que nos representan en Aragón, ¿existe alguna lista concreta de programas de acción en los campos mencionados? Y cita la movilidad, digitalización, las nuevas tecnologías, etcétera. Bueno, pues ahí por la mención directa AGE, nosotros formamos parte de COE, que es quien nos está representando a nivel empresarial en Aragón, y es quien está trabajando principalmente con las instituciones en estas estrategias en esta comisión de trabajo que se creó para avanzar en estos temas. Y bueno, yo recientemente tuve la oportunidad de presentar nuestras medidas en la Comisión por el Futuro del Ayuntamiento de Zaragoza, y en este sentido lo que mostramos es la apertura de nuestras puertas para participar en planes de trabajo concretos. Actualmente no estamos trabajando en ellos, pero sí que hemos mostrado pues eso, nuestra disposición directa para que cuenten con nosotros en la elaboración de estas propuestas, y que, bueno, conociendo las necesidades reales del mercado, pues que conjuntamente podamos crear esas líneas estratégicas. Y bueno, ya lo hemos comentado en nuestras intervenciones que bueno, alineado con la importancia de la colaboración público-privada, creo que Aragón es un ejemplo, como ya hemos citado, y bueno, pues estamos a la espera también de ver cómo avanza todo esto, que es cierto que
que lo principal ha sido la crisis sanitaria y, bueno, no cabe duda de que los esfuerzos tienen que ir destinados a la reactivación económica y, bueno, estamos a la espera de que puedan contar con nosotros para estas medidas concretas que comentas. Pero bueno, en relación a 2 medidas concretas, yo comenté el incentivo del comercio local y el apoyo a la digitalización, ¿vale? Yo creo que esas 2 medidas sí que son propuestas pues, lo más que se pueden concretar antes y que son fundamentales en este contexto. Bien. Ángel Jiménez nos dice: gracias y enhorabuena por las iniciativas y las aportaciones. Creo que la competitividad es necesaria para avanzar, pero es más necesario consensuar cuál es el destino al que nos dirigimos. Echo en falta la cooperación. ¿Alguno quiere aportar sobre el tema este de la cooperación? No sé, yo si queréis, por no que tampoco quiero aquí abusar, pero vamos, yo creo sí que como ya hemos comentado, que yo creo que Aragón, que sí que en general tanto público como privado, que somos empresas de cooperación, también bueno, en lo que es el contexto de las jóvenes empresas, que es donde más conocimiento tengo, la verdad que las sinergias que surgen son múltiples, somos conscientes de que nuestra competencia no está en la empresa que pueda hacer lo mismo aquí en Aragón, sino en la empresa rusa, china o estadounidense que hace lo mismo que nosotros y bueno, en el contexto de AGE puedo decir también orgulloso que las sinergias que están surgiendo son brutales y van alineadas en reforzar esa competitividad, ser más fuertes y un poco, pues bueno, en el punto que hablaba de estrategia y de ecosistema, pues que en el contexto AGE que sí que estamos trabajando conjuntamente entre diferentes empresas para ser competitivos a través de la cooperación. Ahora nos pregunta Diego sobre el turismo. Creo que la apuesta por el turismo debe hacerse no conformándonos con un turismo nacional. Aragón puede proyectarse más a nivel internacional y esto se hace con apoyo político, con mejoras de las comunicaciones y con un plan en el que se involucre a toda la sociedad aragonesa. No conformarse con el papel del turismo de paso. Tenemos un patrimonio cultural, histórico, artístico y natural envidiable. Respecto a la industrialización, totalmente de acuerdo. En esta crisis se ha evidenciado la dependencia de países como China en la primera fase del COVID en la adquisición de mascarillas. Pero esto solo es la punta del iceberg de la desindustrialización que se ha dado en España desde hace años. Desde Europa parece que se nos ha impuesto un modelo de país de servicios, de hostelería y turismo, dicho grosso modo. Hay que diversificar más, porque luego cuando vienen las crisis ocurre lo que ocurre. 2 temas, industrialización y turismo. ¿Quién quiere aportar o opinar sobre esto? Bueno, yo siempre he dicho y sigo diciendo que mi experiencia profesional más intensa o más larga en años es la industria del turismo. O sea, fíjate si es fácil de explicar. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de transformar aplicando ingenio, para eso están los ingenieros y en concreto a mí me tocan los industriales, pero cada vez tenemos mucha más relación con los ingenieros de caminos y el resto de ingenierías que están saliendo de nuestro centro politécnico que os he nombrado. Tenemos que ser capaces de transformar mediante procesos, aplicando tecnología, dar valor y negocio a lo que tenemos. Yo creo que la industria, por ejemplo, de montaña, no solo te hablo ya de la nieve, sino la industria de montaña, tanto en verano como en invierno, en Aragón está funcionando fenomenal, casi el 90%, un poquito más, ¿no? Es turismo nacional y, bueno, tendremos que tener en cuenta evitar masificaciones y ser más rigurosos en lo que es la prevención de riesgos, pero yo creo que, como decía, no sé si decía Nicolás Otter, pero está intacto. O sea, el hotel mañana lo abrimos y está intacto. O sea, no ha venido ninguna guerra ni ninguna otra cosa parecida. Yo creo que tenemos ahí un potencial fortísimo y hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando. Yo pienso que tenemos marcas muy buenas a nivel nacional y, por qué no, internacional, y tanto en patrimonio histórico como cultural. Pues yo, por mi experiencia en haber
participado y colaborado con asociaciones de empresarios turísticos, tanto en el norte como en el sur de Aragón, yo creo que eso es un valor que tenemos y que hay que ponerle, como decía Peter, excelencia y competitividad, y lo hacemos muy bien. Nuestro turismo es un turismo muy noble, muy poco conflictivo, y yo ahí sí que soy esperanzador. Del tema del turismo, yo creo que tenemos que ser realistas. El 90%, decía Salvador, es turismo nacional. Vamos a potenciar el turismo nacional. ¿Por qué tenemos que ir a buscar el turismo internacional? Si la mayor gente que viene, el mayor número de personas que vienen a Aragón, vienen a ver el Pilar. Es un hecho. Esa es la realidad. Es el punto de referencia del turismo de Aragón. Y a partir de ahí hemos trabajado durante los últimos años muy bien y hemos creado en todo lo que es el norte, el Prepirineo y el Pirineo, con toda la montaña, con los deportes de aventura, donde nos hemos hecho un lugar muy destacado a nivel nacional. Y en la parte, sobre todo de la provincia de Zaragoza, tenemos toda la zona de balnearios, que también tenemos ahí una riqueza turística importante. Y en la parte de Teruel, pues todos conocemos el Maestrazgo, Albarracín, focos determinados que también se ha sabido aprovechar turísticamente, incluso la propia ciudad de Teruel con Dinópolis. Yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar, ahí es donde hay que seguir. No va a venir aquí los extranjeros como van a las Islas Baleares o a Canarias o a Valencia o a Cataluña. Tenemos que ser realistas, tenemos que buscar otro tipo de turismo. Y yo creo que este turismo en el que nos hemos especializado está bien, creo que da mucho rédito y que hay que seguir potenciándolo. Y ahí, ya digo, yo creo que se puede trabajar y no sé si la pandemia va a beneficiar o no, pero no va a perjudicar en exceso, creo yo. Y respecto al tema de la industrialización, simplemente un dato que es anterior a todo el coronavirus. Por ejemplo, en Zaragoza, capital, el mayor foco industrial de la comunidad, se ha perdido bastante en industrias en los últimos años. Sin ir más lejos, a primeros de año, hablamos del cierre de una empresa muy carismática como era Schindler, que todavía está pendiente de desaparecer. Eso no lo ha hecho ni el coronavirus, ni lo hace la falta de proyección de Aragón, ni nada de eso. Simplemente lo hace la mano de obra. Es una multinacional que considera que es más barato hacer lo que hace en otro país más que en España. Eso también hay que contar con eso, con que las multinacionales son empresas que también van al negocio. Y si un buen día vino aquí Opel, sería porque vio negocio aquí y hay que intentar mantenerlo. Pero en cualquier momento puede ver, y esperemos que no, que ese negocio puede ser más rentable en cualquier otra parte del mundo. Y más tal como está en estos momentos la globalización. Entonces, vamos a apostar por lo que tenemos, vamos a trabajar, y yo creo que se está trabajando en muy buena línea, en unos ejes muy claros de la industria y de lo que es la parte de energías alternativas, de energías renovables, de lo que es logística, de lo que es, por supuesto, automoción, que ahí seguimos en muy buena línea, que yo creo que apostando por todo eso que tenemos, yo creo que podemos hacer mucho. Sí, añado también, bueno, en el tema de turismo que a nivel político creo que la apuesta es firme desde hace años y bueno, el mejor ejemplo es el stand que tenemos de Aragón en Fitur, que es la principal feria de turismo y que si no me equivoco creo que el stand se ha llevado 4 veces en los últimos 5 años el premio al mejor stand y bueno, las dimensiones del mismo son destacadas y bueno, la presencia es brutal y bueno, pues desde Aragón Turismo se incentiva esa visibilidad, ¿no? del turismo en Aragón. Y en cuanto a esto último, pues evidentemente somos un país principalmente importador y creo que eso es lo que debemos poco a poco ir cambiando el modelo a convertirnos en un país cada vez más exportador que nos permita pues, bueno, generar esa economía y no cabe duda que con lo que comenta Nicolás que evidentemente es fundamental la diferenciación pues eso, pues para no entrar en economías de precio barato, de reducir costes, porque ahí no vamos a ser nunca competitivos. Entonces, bueno,
pasa por la diferenciación y por la excelencia que hemos comentado. Muchas gracias. Tenemos un espectador que nos agradece la exposición y nos plantea 3 preguntas. ¿No creéis que hay que aprovechar más el efecto tractor de los clústeres y de las empresas líderes para ordenar el nuevo crecimiento? Pues uno de los ejes críticos va a ser la colaboración eficaz y la transparencia en dicha colaboración, evitando la improvisación y los pelotazos que generen desconfianzas. Por lo que primero, antes de lanzar cualquier globo sonda, sería mejor trabajarla en los ámbitos que se han creado. Uno de ellos es sobre los clústeres y la colaboración. La segunda de las preguntas, ¿qué potencial le veis al clúster sanitario ARAHealth en esta situación de crisis sanitaria? Y la tercera de las preguntas es, ¿cómo creéis que se puede reforzar la colaboración entre sanidad y trabajo para ser eficaces en prevención de riesgos laborales? Varias cuestiones. Bueno, en el tema de los clúster, pues bueno, antes lo comentaba otro de las personas que preguntaban y lo decía Peter, que la cooperación yo creo que es básica, y aquí en Aragón la verdad es que es una de las comunidades donde más clúster hay, es decir, donde más se han unido las distintas empresas de los mismos sectores. Y yo creo que eso es una aportación básica y fundamental. Allí donde no llegue una empresa, llega otra, ¿no? Y todos dentro de un mismo marco. Yo creo que eso es básico, es fundamental, y esa colaboración yo creo que es buenísima. El clúster sanitario que se ha creado también en esa línea yo creo que puede ser positivo, aunque es verdad que en estos momentos pues hay que darle una vuelta a todo el tema sanitario, ¿no? Porque hemos descubierto que teníamos no la mejor sanidad, sino a los mejores profesionales de la sanidad. La sanidad a lo mejor dejaba bastante que desear porque no teníamos una industria sanitaria, ¿no? Hemos ido dejando en manos de esos mercados baratos, no hemos querido hacer caso de toda esa producción que ahora se ha visto que es vital. No solo nosotros, ¿no? Nos ha pasado en toda Europa. Entonces yo creo que ahí hay que darle una vuelta, desde luego, importante, y ahí hay un negocio que es vital. Pero está claro que la cooperación en estos momentos en el que da igual que la empresa que te sirva esté a 10 metros que a 3.000 kilómetros, yo creo que es vital. Por mi parte, sí que conocía el clúster sanitario ARAHealth, pero vamos, creo que es una unión entre, están sobre todo las mutuas de prevención tipo MAZ y ASEPELLO, y yo creo que volvemos a lo mismo, es vital y fundamental. Esta cooperación entre técnicos, que tanto de sanidad como técnicos de trabajo, los que implantan los sistemas de prevención y de contingencia para poder trabajar, son fundamentales en la toma de decisiones para el empresario. Sin uno no puede funcionar el otro, y yo lo veo ideal, sobre todo que en la toma de decisiones todos estos criterios que van a salir de estos clústeres de empresas especializadas en el sector de la salud, pues sean ágiles, sobre todo en planes de contingencia, y ser consciente de lo que nos puede venir y ordenar las necesidades para que no nos pillen pues descolocados. Unos son los que saben del proceso sanitario y otros son los que saben pues de lo que es el transporte, la logística, la implantación de planes de seguridad y de contingencia en empresas, para que las empresas no paren. Sí, yo también, bueno, por destacar de lo que ya han comentado, por complementar, creo que esa mención del efecto tractor para mí es fundamental, y bueno, comentaba en la slide de estrategia de ecosistema, pues ligado al sector del automóvil, que es fundamental en Aragón y que bueno, que podría tener continuidad pues, con proyectos como el Mobility City de Fundación Ibercaja, y que ahí realmente pues, mataría 2 pájaros de un tiro, por decirlo de alguna forma, que por un lado seguiría con ese posicionamiento que tenemos en Aragón en cuanto al sector automovilístico, y por otro lado buscaba poner en valor la arquitectura que tenemos en la Expo, que sin duda alguna es algo fantástico a nivel turístico, a nivel nacional e internacional. Muy pocas ciudades tienen un edificio de Zaha Hadid,
y ese entorno arquitectónico tan enriquecido, y volvemos a la importancia de la estrategia, ¿no? Teniendo un patrimonio tan importante como tuvimos de la Expo, pues como esa falta de continuidad creo que nos ha hecho perder años de poder tener ahí un posicionamiento líder, y de ahí pues eso, la importancia de aprovechar efectos tractor y mantener esa estrategia en el tiempo para lograr ese posicionamiento y que atraiga, pues eso, no solo a nivel industrial, sino a nivel turístico, que ya hemos comentado la importancia. Muchas gracias. Berravino pregunta a Salvador, aunque yo creo que también los demás podríais opinar. Mi pregunta o reivindicación es porque Aragón no tiene una salida a Francia, así como sí la tiene en el País Vasco o Cataluña desde hace muchos años. Pues es un lujo responder a esto, porque mira, yo por defecto profesional hice ingeniería industrial porque me encantaba, pero siempre desde la cátedra de transportes. Me dedico al transporte menos un par de años íntegramente. Ahora el transporte por cable es otro tipo de transporte, pero también es un transporte, ¿no? Y conozco el sector. Podemos darle la razón que quieras, pero incluso la razón geopolítica, pero no tiene sentido que viendo dibujos traducidos desde hace 2000 años de cómo tenían los romanos distribuidos las calzadas, por Zaragoza pasaban 9, por Zaragoza capital pasaban 9 caminos, y yo creo que por Madrid iban 6, y era la que más tenía, ¿eh? Por Barcelona, Valencia iban 3 o 4. O sea, Zaragoza es un nudo logístico básico. Y si a eso lo unimos, que está en medio de Valencia, Barcelona, Bilbao y Madrid, estamos hablando del 80 y tantos % de la riqueza del país. Es que es la realidad. Y dices, ¿qué ha pasado? Pues tierra trágame, pero vamos, es muy fácil y no hace falta ser muy vivo. O sea, en los romanos, me gustaría, yo creo que el foro que estamos, pues me has dicho que tenemos alrededor de 60, 80 personas, me gustaría trasladaros esa foto y cómo los romanos tenían dibujados 3 pasos por el Pirineo, uno por el Pirineo central, otro por la derecha hacia el Mediterráneo y otro por la zona que coincide ahora con Navarra, País Vasco. O sea, ¿por qué no está? ¿Y por qué no están unidos Valencia y Zaragoza, que es lo que más nos corresponde, es vertebrar Aragón? O sea, la A23, que tenía que ir de Sagunto a Burdeos, pasando por Somport, está sin acabar. Está sin acabar. A la altura de San Ñánigo está sin acabar. Y de ahí ya no, ¿para qué vamos a seguir, no? Pues es que éramos ricos, no entrábamos, solo entramos en objetivo 5B y no entramos en objetivo 1. Yo lo que digo es que tenemos que competir con corredores de carretera y ferroviarios al mismo nivel que los demás. O sea, no puede ser que estén clamando el puerto de Valencia unirse con el de Bilbao. Yo me he puesto de acuerdo con el Colegio de Ingenieros de Valencia, de Navarra, Somos Aragón y Rioja, y del País Vasco, y es que están todos de acuerdo. Hemos hecho una alianza y queremos seguir haciendo alianzas para manifestar este tipo de corredores. Que si tuviéramos el corredor Zaragoza-Valencia hecho, el siguiente paso sería muchísimo más fácil, es Zaragoza-Francia, clarísimamente, pues es que todo el mundo firma y está de acuerdo. O sea, Asociación Cámara, COE, CEPIME, Colegio de Ingenieros, o sea, tenemos que seguir dando propuestas y trabajando propuestas y aprovechar esta crisis para facilitarle al empresario pues la mejor labor. O sea, otra prueba. Yo conozco muchas empresas que prácticamente abastecen solo a General Motors y a Ford en Valencia. Pues se han instalado en el corredor del Ebro y en el Mediterráneo. Entre Zaragoza y Valencia hay una. Y no te hablo yo de localismos como poder decir, no, Teruel, sí, no, te digo yo. Es que está el campo de Cariñena, es que está el campo de Ligiloca, es que es una pena porque Aragón tiene posibilidades, estamos muy cerca tanto de las grandes capitales, como es Zaragoza, como es Levante, y solo falta pues ir de la mano, creer y cooperar entre todos, porque es que es unánime la decisión.
Por opinar también. Los romanos tenían esa distribución, pero el problema es que no la tienen los franceses, que es una parte importante, ¿no? Creo yo. Y es que a Francia nunca le ha interesado el centro del sur. Esa es una parte importante. Y luego, antes que hablábamos del tema político, esto es política. Todos estamos de acuerdo en que efectivamente haría falta. Pero el problema es que en Madrid, desde hace muchísimos años, nunca ha cogobernado o ha necesitado el gobierno central a nadie del centro, solo los ha necesitado de la derecha y de la izquierda, es decir, del País Vasco y de Cataluña. Probablemente si hubiera necesitado a alguien del centro, pues hubiera sido distinto. Eso yo creo que es una parte importante. Y en Aragón nos cuesta mucho hacer todas las cosas. Al final se hacen, pero probablemente cuando se hacen, a lo mejor ya habría que haberlas hecho de otra manera porque ya se nos han quedado un poco obsoletas, ¿no? La misma A23 que comentaba Salvador, o cuántos años estuvimos para hacer el túnel del Somport, túnel que no va a ninguna parte, ¿no? Que va a una carretera que es horrorosa. Bueno, es así, ahí sí que la política y los del norte tienen mucho que ver también. Bueno, pero yo creo que hay que luchar y sobre todo lo cooperar es fundamental, yo lo tengo clarísimo. Sí, no, la lucha sobre todo, eso está claro. Muy bien, pues ya estamos llegando al final del debate, es interesantísimo por otra parte. Y la última de las preguntas de un espectador quiere saber cómo veis el futuro del coche eléctrico después del coronavirus. Pues yo como ingeniero debo responder y te puedo decir que esto es como el teletrabajo, ¿no? Ha venido para quedarse, está clarísimo. O sea, todos los indicadores de objetivos de desarrollo sostenible y con las nuevas tecnologías, pues coche eléctrico, el hidrógeno, irán dando paso a una nueva generación en el mundo del automóvil. Sin ninguna duda, estamos hablando de autoabastecimiento, somos deficitarios en combustibles fósiles. Lo que tampoco sé si el horizonte, deberemos marcar un horizonte como país de decir, no, a partir del 2040 ya no puede haber coches con motores térmicos, ¿no? Pero bueno, ha venido para quedarse y lo que hay que hacer es poquito a poco ir cambiando el parque y con una prudencia y una profesionalidad que no rompamos lo que realmente tenemos. Yo creo que las grandes empresas se están adaptando a este cambio por nuestra experiencia y por compañeros que tenemos. Tenemos un magnífico compañero que está dirigiendo las plantas de Renault en Sevilla, en Valladolid, en Eslovenia, y está, pues, es el director industrial de todo el proceso, y luego también en PSA, y lo que nos transmiten nuestros compañeros es que las cosas se harán y se harán bien. Y el coche eléctrico y otras fuentes de energía serán las alternativas a los combustibles fósiles. Sí, yo creo que efectivamente es un hecho que ahí está. Lo que pasa que va a ir, no sé si se va a retrasar más por el coronavirus, no creo que le afecte en exceso, pero efectivamente va a costar porque yo creo que faltan muchas cosas, ¿no? A lo mejor falta mucha cultura en la calle también, pero hace falta también mejorar toda la técnica, ¿no? En estos momentos un coche eléctrico, pues bueno, si no puedes ir a lo mejor de Zaragoza a la Costa Brava, no tienes para cargar esos coches en sitios adecuados, allí donde llegas, o incluso en los mismos garajes o los parkings de las casas. Todavía no existen en muchas gasolineras para poder cargar. Hay muchas cosas mucho entorno al coche eléctrico que hay que mejorar todavía, ¿no? Entonces yo creo que todos esos pasos van a ir bastante, bastante lentos. Y por supuesto un detalle importante, son muy caros. Y entonces eso es un tema que ahora se va a mirar y mucho. O todos esos precios bajan con la serie de ayudas. Yo antes comentaba que es necesario, desde luego, un plan estratégico de país
para toda la industria de la automoción, mirando, por supuesto, en ese coche, ¿no? En el coche eléctrico, en el de cero emisiones, etcétera. Pero yo creo que va a tardar, que no va a ser tan cercano como se cree. Sí, yo coincido al 100% con Salvador y con Nicolás. Creo que ha venido para quedarse, como comenta Salvador, que el cambio va a ser lento, como comenta Nicolás, y confío en que Aragón, por ese pasado que tenemos, ese posicionamiento que tenemos en el sector de la automoción, confío y espero que seamos capaces de liderar este cambio y de posicionarnos, bueno, de tomar las riendas pues, para poder liderar este cambio disruptivo que, como comentaba Nicolás, evidentemente el cambio que supone es bestial por la industria que hay actual y el cambio disruptivo que supone, pero bueno, que poco a poco que tenemos que ir hacia un modelo más sostenible y también en relación a lo que decía Nicolás, que seamos conscientes también de que lo barato a lo largo nos sale caro, lo estamos viendo y queremos cambiar también esa mentalidad de que al final, si nos centramos en el cortoplacismo de lo barato, pues que evidentemente estamos viendo que las consecuencias son negativas y que debemos pues, cambiar poco a poco y valorar más, que salga más caro, pero que quede la economía en nuestro entorno, que no que nos haga más barato y pues bueno, se generen estos desequilibrios que hemos sufrido. Pero hay pocos Teslas por la ciudad. Sí, no, sí. Pero bueno, sí que es cierto que la industria sí que se va transformando, cada vez va a haber más demanda, o sea, más oferta, porque el cambio está ahí y bueno, que es algo que ha venido para quedarse, como decimos, y ojalá en Aragón podamos liderar este cambio. Pues muchísimas gracias, Nicolás Espada, director del Periódico de Aragón, Salvador Galve, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, y Peter Lozano, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón. Muchísimas gracias por compartir experiencias, opiniones y enriquecer este debate. A todos los oyentes también muchísimas gracias por estar ahí y por las preguntas y aportaciones. Nos vemos el jueves en una próxima edición de IAF Más Cerca. ¿Queréis decir algo para despedir? Nada, muchas gracias por la participación y por las preguntas que nos han hecho todos los seguidores. Y gracias también al IAF. Muchas gracias al IAF. Y como resumen de todo, pues yo creo que en Aragón lo que falta quizá, y a lo mejor los limítrofes nos ganan, es en esa cooperación, en esos lobbies de posicionamiento, y esto es donde tenemos que trabajar, asociaciones, colegios, profesionales e instituciones, para ir de la mano a defender temas comunes que los vemos todos sin dudarlo. Sí, pues yo también daros las gracias al IAF por contar con AGE y bueno, por estas iniciativas tan interesantes que estáis llevando a cabo, y por concluir, destacar también la importancia de comunicar y de difundir y de tener presencia, ¿no? Que estas jornadas están siendo un foro pues, para compartir y para dar visibilidad, y creo que eso en la sociedad que vivimos es fundamental, y no cabe duda de que hay que inspirar a través del ejemplo y que, bueno, que estas jornadas donde compartimos pues que son una excelente herramienta en este sentido, así que gracias y enhorabuena. Pues muchas gracias y hasta pronto.